Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la Nauce TV. Me encuentro con el doctor Rafael de la Garza Talavera, servidor, maestro Héctor Oz, economista. Bien, vamos a volver a la arena internacional. Vamos a tocar, pues, las últimas amenazas de Donald Trump, en este caso no dirigidas específicamente contra el caso mexicano, como suele ser lo cotidiano, sino, bueno, contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Pues bueno, ha habido una serie de movimientos en las últimas semanas, el anuncio confirmado ya del envío por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hacia las aguas del Caribe, de Centroamérica, Sudamérica, una flota de 8 buques de guerra, 3 destructores, un crucero, un submarino, un buque de asalto anfibio, en fin. Más allá de la Superman, parafernalia, les Superman, faltó Batman, el Superman, Hombre Araña, los superhéroes. y no por falta de ganas, porque si pudieran, los enviaban también. Pero bueno, más allá de la parafernalia, que esto significa, más allá de lo mediático, más allá de los discursos, pues queremos, como siempre, tocarlo con Rafa pues en términos, digamos, más sistémicos, más generales, de ver qué es lo que implica estos anuncios. De antemano anunciamos que no va a haber ninguna intervención militar, como lo quieren anunciar algunos, como lo quieren ver algunos, como si fuera 1989 en Panamá. Ni Venezuela es Panamá, ni Maduro es Noriega, como lo fue en su momento, ni los Estados Unidos de los 89 son los Estados Unidos del Sí, 2025. no, qué bueno que lo dices, porque Noriega era un informante de la CIA y trabajó para la CIA. Exacto. Y hasta que empezó Entonces, con algunas veleidades nacionalistas para mantenerse en el poder en Panamá, pues se lo echaron y lo mandaron a la cárcel. Típica historia de la CIA. Bueno, por favor. y la Maduro, clave hasta es donde yo esa. sé, pues no colabora con la CIA, ¿no? A lo mejor ese es su Y defecto, la, ¿no? la coincidencia es esa, ¿no? El uso, el pretexto del narcotráfico para intervenir militarmente en un país, o al menos Sí, para ofrecer ciertas acciones. Entonces, bueno, pues eso es lo que queremos comentar, un poquito del posicionamiento internacional, ver también ahí cómo se comportan los actores a nivel internacional, Rusia, China, pero también lo que está pasando en la propia Sudamérica, ¿no? En un momento en sí, el que hay cambios de gobierno, hay regímenes que sí. voltean más hacia lo estadounidense. Entonces, Rafa, pues si quieres plantear Sí, algunas cuestiones de contexto no, general. no, me agarro de ahí porque en realidad el único que ha estado más activo es Gustavo Petro, ¿no? En Colombia. De hecho, hoy salió la noticia, ¿no? De ayer, donde pues, se menciona que están tanto Venezuela como Colombia movilizando tropas para sellar partes de la frontera donde se supone que hay más trasiego, que yo supongo que es la parte de la frontera que está hacia el Atlántico porque es ahí donde se están movilizando, se están supuestamente moviendo los juguetitos militares de Donald Trump, porque se supone que esa es una de las rutas más importantes, cuando sabemos pues, que, olvídese la... No, ya el otro día leí que la leche nido que la estaban transportando, pero que no era leche, que era pues esa cosa blanca Polvos que se mágicos, vende. O sea, entonces tenemos que decir que también está la ruta del Pacífico, que es tanto más importante más importante. probablemente, ¿no? Entonces, bueno, Obviamente. ahorita que hablas de Colombia, pues recordar que Colombia y Venezuela rompieron relaciones por Sí, un buen trecho sí, histórico cuando estaban los gobiernos de la derecha, con Petro se recomponen y efectivamente, pero sí, porque está Colombia por un lado, Brasil ha declarado dos, tres cosas, aunque recordemos que Brasil vetó la entrada de Venezuela a los BRICS hace 6 meses, sí, hace un año, sí, pero también hay movimientos del lado contrario, que son prácticamente Ecuador y sí, pequeños paisitos de Centroamérica, que eso sí, Ecuador y Paraguay han declarado el Cártel de los Soles como organizaciones terroristas siguiendo justo, los mandatos de las indicaciones desde sí, Washington. por Entonces, supuesto. esas divisiones que se dan en una Sudamérica que hace, no sé, 10 15 años aparecía como más unida, ¿no? Con estas mareas rosas. No, sí, esto es bien importante porque en qué contexto se da esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que la carta fuerte para Venezuela en términos geopolíticos, pues es Colombia y Petro, porque además, pues esa es la frontera, y porque además creo que entre los dos países pueden generar una cooperación para, de alguna manera, limitar la producción, ¿no? De cocaína, sobre todo, ¿no? Porque sabemos que Colombia es uno de los principales productores. Entonces, bueno, sin duda que esto empezó ya hace algunos años. Primero un fake news acusando a Diosdado Cabello de ser el jefe de los soles. Los soles fueron primeramente denunciados antes de que Chávez llegara al poder en finales de los 90. Imagínese usted, 97 estaba yo viendo, ¿no? De un periodista que habló de los soles, que los soles estaban controlados por dos supuestos generales venezolanos, porque resulta que los venezolanos traen un solecito, ¿no? Porque recuerde usted que la bandera, ¿no?
Y entonces, pues ahí se agarraron. Imagínense, eso hace más de 25 años. ¿Qué cartel dura 25 años? Digo, pues ni el cartel del Golfo, oiga usted, ni el Chapito, bueno, pues ya está el Mayo, está en el bote, o sea, no duran tanto, pero bueno, de ahí se agarraron y luego, pues recordemos la embestida en el primer gobierno de Trump, cuando por primera vez se le pone una recompensa a Nicolás Maduro de creo que 5 millones o algo así. Recordemos todo lo que hizo Argentina para quedarse con un avión venezolano. Recordemos también cómo Londres se queda con los depósitos de oro de Venezuela. La historia es vieja, ¿sí? Sin embargo, las coyunturas de alguna manera no fueron favorables. Llega Biden y pues toda la atención se traslada a Ucrania. Pero ahora pues, se reedita, suben la recompensa, creo que ahora son 50 millones. 50, algo así. No, pues ¿cómo le hacemos, mano? ¿Cómo le hacemos? Vamos a michas. Pues, ¿cómo le hacemos para agarrar a Maduro? O sea, No, y como decían, pues mira, si quieren cobrar la recompensa, yo les digo dónde está en el Palacio de Miraflores, esperando que exacto, pasen o por ella, sea, no está escondido, o vaya. sea, sí, pues ya sabemos dónde duerme, dónde vive, dónde come, pues digo, ¿qué más quieren? Mándenmela, es más, les hago un descuento. Absurdo, absurdo. Pero ahí te va la otra, man. Más allá de que efectivamente esta ofensiva va básicamente de hablar de narcotráfico como terrorismo, que esa fue la operación delicada que hicieron, ¿no? Porque recordemos que primero eran los comunistas, ¿no? Claro. Primero el chamuco eran los comunistas, luego sí pasaron a los narcotraficantes y luego a los terroristas, ¿no? Con la caída de las Torres Gemelas. Y entonces ahora ya lo combinaron, ahora juntaron, dijeron, no, pues los narcos y ya son lo mismo que los terroristas. A ver si a los comunistas no nos meten en el mismo saco, mano. Yo sí estoy un poco preocupado, no vayan a decir que soy terrorista, porque la verdad no aterrorizo ni a mi señora, man, ni menos a mis hijos, ¿no? Nadie me pela, man, van a andar ahí. Entonces, bueno, a mí me parece que esta movida es una movida, como siempre, como tú bien comentabas, del bravucón del barrio que dice, a ver, pues qué onda, y te amenaza, y como para ver si te quiebras, a ver si te abres, ¿no? Y la otra es porque evidentemente, pues recordemos que Trump no mueve un dedo si no es pensando primero en sus negocios y luego en su base social, ¿no? Que obviamente la base social pues, es antichavista. Pero aquí hay un actor que está jugando más o menos por su cuenta, Marco Rubio, Marco Rubio, y digamos, el, coincidimos. y el lobby de Miami, ¿no? La gusanera de Miami. Ah, esos. ¿Sí? Esos son los que de alguna manera traen su agenda, la han estado impulsando, ¿sí? Porque para mí, en mi opinión, Trump está más concentrado en los negocios. Ya vimos que con Rusia, pues ya la empresa Exxon, creo, pues ya están en pláticas para volver a Rusia. Recordemos que ya estaban, pero se salen, ¿no? Con la invasión de Rusia a Ucrania, con el inicio de las hostilidades, pero pues quieren regresar. ¿Por qué? Pues porque hay mucho dinero de por medio. Bueno, incluso se plantea la idea de que van a comprar rompehielos rusos, los gringos, ¿ah? Para que veas. Entonces, bueno, para Trump no es prioritario, más que, ¿no? Como un poco para abrir un nuevo frente y distraer un poco la situación de su fracaso, ¿no? En Rusia, fracaso entre comillas, yo creo que no, no creo que en términos de sus negocios fracase. Entonces, aquí lo interesante y lo que yo quiero comentar contigo es cómo en realidad esta diplomacia estadounidense, y lo dicen los especialistas gringos, los ex agentes de la CIA, los coroneles, Asesores de seguridad nacional. exacto, lo de que tienen 30 40 años, que se la saben todas, dicen, pero ¿en qué está pensando Donald Trump, ¿no? Cuando hace ese tipo de cosas. Y yo quisiera comentar aquí, pues que si tú quieres tumbar un gobierno que no te obedece, ¿sí? No le echas lumbre a la leña del nacionalismo, mano, porque entonces, pues, ¿qué es lo que hizo Maduro? No, pues Maduro la agarró en el aire y dijo... Órale, y la gente dijo, vámonos, ay, vemos las imágenes en la televisión, las colas con la gente con banderitas de Venezuela para enlistarse en la guardia y defender, no, la patria. Dices, o sea, al final están básicamente provocando exactamente lo que no se quería, fortalecer, ¿no? La hasta cierto punto maltrecha legitimidad
de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero que independientemente de lo que podamos pensar del régimen tanto de Chávez como de Maduro, pues lo cierto es que van 25 años de pedagogía política en ese sentido. Y la denuncia principal, olvídate tú del comunismo, olvídate tú del socialismo del siglo XXI, la denuncia principal ha sido desde que tomó Chávez el poder en el 99, el antiimperialismo, es decir, la aversión a los intereses yanquis en la región. Entonces, efectivamente, ahorita, y yo coincido, esta parte es interesante porque yo creo que está apelando no al sector MAGA, no al sector de los whites, de los famosos WASP, está apelando al sector de Marco Rubio, a este sector neoconservador, a los gusanos de Miami, etcétera, etcétera, y a los viejos neoconservadores, a toda esta parte del Partido Republicano que todavía mantiene esta política intervencionista, que efectivamente la vimos desplegarse en toda Latinoamérica con Bush, la guerra contra Bush primero, la guerra contra las drogas, etcétera, Sí, etcétera. sí. Entonces, efectivamente, en el momento en el que se anuncia una posible intervención contra el presidente, el vicepresidente y el principal coronel del ejército venezolano, pues la gente de una u otra forma sale a las calles. Además, hay que recordar que el año pasado hubo elecciones, más allá de las acusaciones de fraude y demás, que les encanta repetir por todos lados a los medios tradicionales. Lo cierto es que Venezuela, el régimen de Maduro consolidó su poder como no lo había hecho a lo mejor por 6 o 7 años. Ahorita no hay ningún Guaidó, ahorita esta Machado está desaparecida, el otro está en exilio en España, pero sin ningún apoyo real y sin ninguna fuerza real dentro de Venezuela, ni No, siquiera para participar en las no, próximas elecciones. Peor aún, Héctor, ni con una posibilidad de hacer una guerra proxy, ¿no? Porque si estuviera la derecha colombiana, que te Que acuerdas era que el incluso miedo, claro. intentaron y quisieron en Puente y que la madre del muerto, pero ni eso. Y no va a ser Ecuador, no va a ser No, Bolivia, ¿no? O Perú los que van a invadir, ¿no? Para hacer una guerra proxy, no va a ser tampoco Brasil, evidentemente. Entonces, no, pues dices. No, no, pues es que lo van a invadir. No, a ver, ¿cómo cree que lo van a invadir? No, o sea, ¿usted cree que Estados Unidos tiene la fuerza, sí, para, sí, desembarcar en Venezuela, sí, y mantener una fuerza de ocupación? No, es que eso es lo que la gente luego no quiere entender. Ya no son los tiempos de la Guerra Fría. ¿Sí? Y no es lo mismo invadir Granada o Panamá que Venezuela, pues no, con un ejército que está a chuecas o a derechas con Maduro, más allá claro. de las limitaciones, que está bien armado y, espéreme tantito, todavía queda lo más interesante. Rusia, Irán y China no van a apoyar a los Estados Unidos. ¿Y Europa qué puede hacer? ¿Se va a meter? ¿Se va a meter el Partido Popular Español? No, hombre, ¿cómo cree? No, pues acuérdate que hay potencias coloniales como Francia, que todavía tiene Martinica y Guadalupe, entonces mandó Pero, 2 o 3 barquitos hoy en la mañana. pero Pero yo los creo que franceses, eso es parte del análisis de lo que queríamos señalar. Una, no está sobre la mesa una intervención real. Eso está no, completamente no. descartado, porque bueno, nadie es tan tonto como para de veras aventarse un tiro. Lo que sí es, bueno, la presión sobre el régimen se va a incrementar en este sentido, ¿no? Y ahora recordemos que Trump ha estado jugando cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, se le quitaron sanciones a Venezuela, se reactivaron ciertas inversiones por parte de los Estados Unidos. Ahorita, bueno, puede ser que la presión de este lobby encabezado por Rubio y la comunidad del exilio, la diáspora, como les encanta llamarle, pues haya presionado para un movimiento a lo mejor un poco más fuerte, pero no se va a ver traducido en una intervención sobre el terreno. Van a estar ahí en una especie de bloqueo también, porque es otra la presión económica Puede que ser, se puede ejercer sobre ese es un Venezuela. escenario posible. El bloqueo puede ser un escenario posible, pero complicado por la Sí, zona, la no, región. digo, una especie de bloqueo como presión internacional más bien sobre los cargamentos que vayan a China, sobre los Sí, cargamentos que vayan a sí. Rusia. No, No sí, pensemos que va a ser un bloqueo como el caso cubano, no. y No, recordemos pues que la única intención de Proxy War, pero que no tiene posibilidades, es con la Guyana. Y pues, la Guyana no tiene un ejército. Entonces, pues, pues, ni modo que los invada. Pues, si la Guyana es un pedacito así que no tiene, es básicamente un gobierno títere que no tiene ningún poder, ¿no? Entonces, no se ven posibilidades claras, más allá de un aparente bloqueo, de las sanciones que deben tener, vaya usted a saber cuántos, del robo de activos en la banca financiera internacional. Ya no hay que robarles, pues ya se los robaron todo. claro. ¿Qué les van a quitar? ¿No? Entonces, yo creo que no está sobre la mesa una invasión. Sin embargo, sí, hay mucha gente que está interesada. Bueno, hasta Aristegui anda metida en el asunto. Dice, bueno, y Aristegui, mío, saca a este cuate, ¿quién es Buscaglia? O, Ah, no, claro. Sí, no, sí, sí. no, sí, El de los ya los maxi van a invadir. procesos. Son, me dices, pero estos cuates que van, así, y lo han de hacer gratis. Todavía Lili Telles cobra.
Bueno, Lili Telles sí cobra, pero este güey gratis lo hace, ¿no? Bajándose los pantalones para quedar bien con el imperio y sacar una sarta de mentiras, ¿no? Bueno, entonces analicemos esas narrativas, ¿no? Porque aquí la clave es la designación de los carteles, tanto de México como de Colombia, como organizaciones terroristas, ¿no? Y sí, Exacto. efectivamente, hubo parte de la prensa, parte del establishment aquí en México que celebró esa declaración. Y bueno, más allá de las declaraciones rimbombantes de Lili Telles que pidiendo el auxilio de los Estados Unidos, por lo cierto es que, a ver, el narcotráfico es una realidad para el caso mexicano, para el caso Perdón, colombiano, perdón, para no el es una caso realidad, venezolano. es una corporación internacional, Bueno, es una es una realidad empresa internacional, como que Walmart. funciona perfectamente dentro del capital gringo. Y del Claro, capital gringo que es el que lava dinero, que es el que financia, que es el que claro. consume. Entonces, el uso del, como decíamos al principio, el uso del narcotráfico como pretexto, pues no es algo nuevo, no es algo que venga de Trump, es algo que viene, insisto, desde la guerra contra el terror de los setentas. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es una instrumentalización distinta, si acaso distinta para lo que decíamos en un principio, no todo lo que hace Trump, que es con miras electoreras y con miras de presionar y renegociar. Entonces, no dudemos que esto se trate de una medida de presión sobre Maduro Sí. para renegociar mejores condiciones para Epson, para renegociar Y, mejores condiciones para otro, para sí, sus no, empresas. exacto. Y además, y si calcularon que el pueblo venezolano se iba a levantar en contra de su gobierno, se equivocaron, pero de calle. ¿Sí? Porque Corina Machado grita desde afuera y nadie la pela. Es grotesco. Entonces, si apostaron a eso, pues, como te decía, pues, oye, no necesitan un asesor en geopolítica ahí en la Casa Blanca. Yo le entro, cobro en pesos, no cobro en dólares. Lo primero que le diría es, pues no hagas más fuerte el régimen, no le des la oportunidad y no es porque esté en contra o a favor, como tú dijiste, de Maduro, sí, pero no le des posibilidades de fortalecer su liderazgo a partir de envolverse en la bandera de Venezuela y defender a la patria. No, pues no entiende usted a Latinoamérica. O ¿Usted cree que bueno, todos son como Miguel? planteando alternativas en ese sentido. A lo mejor se trata de un movimiento de política interna, precisamente para Trump desembarazarse de las influencias de Marco Rubio y de compañía, para A lo decirles, mejor. miren, en Latinoamérica no hay absolutamente nada que hacer porque los tenemos controlados económicamente. Que Ah, siga Maduro si quiere y hacemos negocios con Maduro, entonces ustedes tranquilitos. mire. Digo, no se trata de plantear teorías de la conspiración ni mucho menos, ¿no? Pero efectivamente un movimiento militar de gran calado no tiene sentido alguno por las cuestiones que hemos dicho. Lo mismo está haciendo Claudia aquí, lo mismo. Se envuelve en la bandera, como lo dice, tira, ¿no? Y le está funcionando a la perfección. No, somos un país soberano, no. En contra de todas las evidencias, ¿eh? Y sin embargo, vende el discurso. Y la gente, Por no, supuesto. hombre, pues es claro, porque si algo no entiende el gringo es que el nacionalismo es un elemento central en la identidad de los pueblos latinoamericanos, ¿sí? Y en Latinoamérica como en ninguna otra parte del mundo, A seguramente. chuecas o a derechas, porque tenemos 250 años con eso, y ese nacionalismo fue el que generó los procesos de independencia, fue el que generó la defensa de la soberanía contra el imperio inglés, y luego, sí, fue de alguna manera amplificado y actualizado con los innumerables golpes de Estado y dictaduras en los países latinoamericanos. Entonces, oiga, un poquito, lea un poquito de historia, digo yo. Pero yo no sé quién es más ignorante, si Donald Trump o Marco Rubio, porque no hay a cuál irle, mano. Esos cuates se fueron a la escuela. Bueno, Trump no fue. Bueno, sí fue, Mm. pero como si no hubiera ido. Yo creo que su escuela es la isla de De Epstein, ¿no? Epstein. Esa era la escuela que, digamos, que le gustaba, pero y donde aprendió toda, ¿no? Le hizo ahí el aprendiz y el maestro, Y etcétera. la O de sea, Marco Rubio es este anticomunismo furibundo de los 50, 60. sí, Era que no han fantástico ver podido su ni siquiera declaración. que nunca pudieron con Cuba y que ahora quieren dices, no, Y muchachos. fantástico el cacao mental que tienen en la cabeza, ¿no? Marco Rubio declarando que a su padre en Cuba le expropiaron sus propiedades, pero se las expropió Batista y su odio recalcitrante contra los Castros y el comunismo, ¿no? Y luego la Entonces, CIA les pagó una cantidad enorme de dinero y son el poder económico en Miami. Son ellos, Mascanosa. Pues, ¿quién tiene el equipo de Messi? El hijo de Mascanosa. Son los dueños de Miami, no son los gringos. Son la gusanera, los cubanos, que se claro. quejan porque se quedaron pobres cuando se salieron de Cuba. ¿Cuál pobres? Son los dueños de Miami. Entonces, bueno.
A mí me parece un cadáver político típico de la Guerra Fría. Esos cuates no tienen nada que hacer. Sin Pero duda fíjate, son una ayer estaba amenaza. yo escuchando cuestiones de política interna que se relacionan un poquito con lo que estábamos diciendo, que va a haber redistritación para las elecciones siguientes en los Estados Unidos. Con esa redistritación a lo mejor tenían 5 o 6 más diputados de Florida, que ya sabemos que van a ser republicanos, cubanos, bueno, descendientes de este éxodo latinoamericano, y que van a votar evidentemente por las políticas trumpistas, ¿no? Entonces, todos estos juegos de política interna tienen que ver a la hora de que vemos este famosísimo Sí. despliegue de armas poderosísimas. Entonces, bueno, más allá de ello, lo que queríamos señalar era eso, ¿no? Las intenciones que pueden estar detrás de que los barquitos anden dando vueltas por el Caribe, tomando el sol de las playas caribeñas, ¿no? Sino la Termino presión que nada se más puede dar. diciendo, Sí, oiga, ¿y usted cómo cree que se sienten todos los miles de venezolanos que Donald Trump está repatriando cuando Biden les había dado además, un permiso especial y los están regresando en aviones venezolanos? Ahora, yo no sé qué esté pasando con esta gente. Yo supongo que Maduro pues no los va a premiar, ¿no? Que no sé, a mí no me consta. Pero yo me imagino que esa gente pues está muy molesta con un país que primero los recibió con los brazos abiertos como luchadores por la libertad y luego los escupió como, no, como insectos y los regresó a Venezuela. Entonces, le digo, yo no entiendo por dónde y lo que menos entiendo es por qué la gente cree que va a haber una invasión. Digo, entiendo que Aristegui y esta gente pues lo crea, ¿no? Es parte de fake news, ¿no? Que vende. Pero pues yo creo que el objetivo aquí es, ¿no? Más allá del cotorreo, pues recordarle a nuestros dos docenas de seguidores, pues que no se pase películas ni, ¿no? Mejor vaya a ver la nueva de Superman. Vaya a verla. O sea, la verdad, ahí es donde sí vemos que los gringos todavía pueden, pero fuera de las películas, la verdad es que no se va a poder. Yo ahí ay, digo, sí, y pensar que más allá de, insisto, de las innumerables críticas que se puedan hacer a los 25 años de chavismo, sobre todo a los últimos 15 de madurismo. Lo cierto es que el movimiento chavista en Venezuela está más fuerte que nunca en los últimos 15 años, por cuestiones electorales, por cuestiones geopolíticas, por su ¿sí? alianza con China, con Acabaron Rusia. con la posición interna, se fueron todos, los echaron. Entonces, exacto, y la oposición interna se desdibujó por sus negocios, por sus intereses, por su sujeción a Washington y a la Unión Europea, por confiar en la Unión Europea a estas alturas del partido, ¿no? Entonces, bueno, lo que queríamos era señalar eso. Olvidémonos de cualquier invasión, pensemos en las alternativas que se pueden dar en términos de negociación favorables, eso sí, a los Estados Unidos, que a lo mejor les conviene mantener a Maduro porque de una u otra forma tiene controlada una zona que es clave, efectivamente, clave para la geopolítica del mundo. Recordemos, como lo hemos dicho, si Estados Unidos está en un momento de repliegue, pues ese repliegue implica un mayor control sobre América Latina, más allá del signo político de los gobiernos que estén en los países, ¿no? Vemos lo que pasó con Bolivia, no sabemos qué vaya a pasar en las siguientes elecciones de Colombia, la tiene complicada el frente de la izquierda. Pero entonces, bueno, todo ese tipo de movimientos son los que tenemos que analizar más allá de lo que pueda decir, como dice Rafa, Aristegui y compañía, quienes lo que están pensando es que pase algo aquí, no les interesa lo que pasa en Venezuela, les interesa que repercuta eso en acciones aquí que puedan decir que, bueno, que Claudia Efectivamente. Sheinbaum y demás. Pero bueno, Exacto. pues dimos una mirada general al panorama para no dejar Sí, de ya, tocar el ya me tema aquí tengo en un que ir a ambiente un chambear, poquito mano, porque la verdad esto más no deja, distendido. entonces déjame ir mejor a donde sí medio me pagan a mi trabajo precario, Pues ¿no? liberamos a Rafa, gracias a Ahora, todos los que nos acompañaron, gracias como exactamente. siempre pedirles el apoyo al canal, la suscripción y estamos en contacto, gracias a todos.